Bueno, continuando. Habíamos dicho que la urodinamia, que mide presión vesical y flujo de orina, es muy importante en los pacientes en los cuales se sospecha que puede haber una combinación o que en realidad uno tiene dudas si realmente esto es una obstrucción urinaria baja o es una alteración de la presión vesical. Y la urodinamia nos puede ayudar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si yo mido la presión vesical de vaciado que tengo y mido el flujo en forma simultánea, en todo paciente que tenga una obstrucción, el flujo será bajo y la presión será elevada. En todo paciente que tenga una presión vesical baja con un flujo bajo, estoy en presencia de una vejiga que tiene disminuida su contractilidad. Bien, tenemos hecho el diagnóstico de que estamos frente a un síndrome de obstrucción urinaria baja y uno de los elementos que uno puede utilizar para cuantificar esa sintomatología del paciente, pero esto no sirve para hacer diagnóstico, si permite sí planificar un tratamiento, depende a qué grado nos da en la escala. También nos permite controlar el tratamiento, lo mismo que la flujometría nos ayuda para saber si estamos frente a una alteración objetiva. Si cambió el flujo de orina del paciente y si es de menos de 15, ya estamos pensando que estamos frente a una obstrucción urinaria. Y algo similar ocurre con esto. Esto nos permite controlar, como dijimos, y planificar el tratamiento, pero no sirve para el diagnóstico, ¿sí? Y, por lo tanto, ¿qué características tiene esta escala internacional de síntomas prostáticos? Le preguntan al paciente qué es lo que ocurrió con su micción en los últimos 30 días. Y lo clasifican ninguna vez, menos de una vez, más de una vez, 2 veces, 3 veces exactamente. ¿Sí? Y finalmente, después de hacerle 7 preguntas que ya vamos a ver, lo que le preguntan es cómo fue su calidad de vida, ¿sí?, en referencia a esta sintomatología que tiene. Si está muy satisfecho, si está más bien satisfecho, si no está tan satisfecho, ¿sí?, o si está muy satisfecho. Entonces, lo que le preguntan al paciente es, por ejemplo, si cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar. ¿Cuántas veces ha tenido que volver a orinar las 2 horas siguientes después de haber orinado? ¿Cuántas veces ha notado que al orinar paraba y comenzaba de nuevo? ¿Cuántas veces ha tenido dificultad para aguantarse las ganas de orinar? ¿Cuántas veces ha observado que el flujo de orina es poco fuerte? ¿Cuántas veces ha tenido que apretar o hacer fuerza para comenzar a orinar? ¿Y cuántas veces suele tener que levantarse para orinar desde la cama, desde que se va a la cama a la noche hasta que se levanta por la mañana? ¿Sí? Y por supuesto la pregunta final relacionada con su calidad de vida, que cómo se sentiría si él tiene que vivir toda su vida con estos síntomas. Esto, como ustedes ven, clasifica del 0 al 5. Por lo tanto, 7 por 5, 35. Eso sería el total, lo más grave. Entonces, si yo tengo una sintomatología que va del 0 al 7, estoy frente a un prostatismo leve. Si yo tengo de 8 a 19, es un prostatismo moderado. Y si es de 20 a 35 el score que me arroja la tabla, estoy frente a un prostatismo grave. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener una hiperplasia prostática benigna? La retención completa de orina, la insuficiencia renal, la infección urinaria, la macrematuria y la litiasis vesical. Hay que tener presente y recordar que el cáncer de próstata no es una complicación, porque
en general se piensa que si uno no se opera de la próstata, va a tener un cáncer de próstata, cosa que no ocurre. Y por otro lado, mucha gente que cree que se operó de próstata benigna, cree que no puede desarrollar un cáncer de próstata, cosa que no es así. También el operado de próstata benigna puede desarrollar un cáncer de próstata. Pero las complicaciones son las que mencionamos. La insuficiencia renal cuando pasa el tiempo prolongado y el paciente va a alterar su filtrado porque aumenta la presión dentro de la árbol urinaria, las infecciones que se van a hacer cada vez más recurrentes porque va aumentando el residuo posmisional, la macrohematuria como consecuencia de la inflamación y la infección y la litiasis vesical como consecuencia del residuo. Pero hay factores de riesgo que aumentan la posibilidad de una retención completa de orina. Y esos son la gravedad de los síntomas del flujo urinario, el flujo urinario bajo, el aglandamiento prostático y a mayor edad, mayor riesgo. Entonces, la pregunta ahora es, si estoy frente a un paciente con un síndrome de obstrucción urinaria baja por una hiperplasia prostática benigna, ¿qué le doy? Es decir, ¿qué tratamiento puedo realizar? Y los tratamientos los podemos agrupar en 3 grupos. Conducta expectante, tratamiento médico con bloqueantes alfa-adrenérgicos, inhibidores de la alfa-5 reductasa, fitofármacos, sí, fármacos derivados de las plantas naturales, tratamiento quirúrgico donde está la resección transuretral, la RTU bipolar o plasma, el láser para próstata que tenemos láser de holmium, láser verde, el CARTP, láser violeta, el diodo y el thulium, ¿sí? Esos son los distintos tipos de láser que se pueden utilizar en la próstata y la cirugía a cielo abierto. ¿Qué es la conducta expectante? Y realmente me va a aportar algo. Y esto es muy importante conocerlo. La conducta expectante puede mejorar al paciente un 30 al 55%. Es decir, que para aquellos tratamientos que hagamos tienen que superar este porcentaje, porque naturalmente el paciente, si realiza actividad física y tiene en cuenta que hay alimentos que pueden favorecer la prevención para el crecimiento prostático, como son la vitamina E, como son la vitamina C que se encuentra en las manzanas, por ejemplo, como son los glucosinolatos, ¿sí? El ajo, el selenio, el omega 3, los aceites, pescado, el beta caroteno, por ejemplo, en la zanahoria, la vitamina D con la exposición al sol. Todos esos elementos ayudan a prevenir, ¿sí?, el crecimiento prostático y mejoran la sintomatología clínica en aquellos pacientes que tienen un síndrome de obstrucción urinaria baja en un 30 al 55% de los casos. Tratamiento médico. Allí debemos pensar, entonces dijimos, en bloqueantes adrenérgicos. ¿Cuáles son? La terazocina, la doxazocina, la tamsulosina, que tienen algunas diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas entre ellas. La terazocina de 5 a 10 miligramos, la doxazocina 2 a 4 miligramos, ¿sí? La tamsulosina que de 0,4 miligramos. Esta, como actúa hay receptores a nivel del cuello vesical, los receptores adrenérgicos, ¿sí? El bloqueo es mucho más selectivo y tiene menos efectos colaterales. La terazocina, si tiene más efectos colaterales, disminuye la tensión arterial, pero son los 3 buenos medicamentos para tratar una hiperplasia prostática benigna. Los inhibidores de la alfa-5 reductasa, dijimos que la testosterona es el alimento para la próstata, podríamos decir, ¿sí? El finasteride y el dutasteride son 2 medicamentos que son inhibidores de la alfa-5 reductasa, por lo tanto, impiden la transformación en dihidrotestosterona. Los fitofármacos que, por ejemplo, la Serenoa repens,
¿sí? Que la ventaja que tienen es que no producen efectos colaterales y que actuarían como descongestivos prostáticos. Y después podemos utilizar la combinación de ellos, un beta-adrenérgico, un bloqueante alfa-adrenérgico con un inhibidor, esto es frecuente. Los fitofármacos asociados a estos dos medicamentos, ¿sí? Pero fundamentalmente hay que tener en cuenta los cambios higiénico-dietéticos, ¿sí? Y la actividad física. Tratamiento quirúrgico. Si esto de la próstata estamos en una endoscopía, esto es el verum montanum, estos son los lóbulos prostáticos que a medida que crecen van a obstruir la luz, y allí estaría el cuello vesical. Normalmente esta distancia entre el veru y el cuello es de 2 centímetros, ¿sí? O 1,5 centímetros. Por cada centímetro se piensa que tenemos 10 gramos de próstata. Por lo tanto, a medida de que va aumentando el tamaño de la próstata, esta distancia va a ser mayor. De allí que las próstatas que son menos de 80 gramos se puede utilizar la vía indurológica, y las próstatas que son mayores de 80 gramos la cirugía a cielo abierto. Y ustedes tengan en cuenta que la próstata es como una naranja. Esta es la cápsula y estos son los lóbulos prostáticos, ¿sí? Yo puedo ingresar en una cirugía a través de la vía endurológica, sea por aquí. Puedo ingresar por la parte superior de la cápsula, por ejemplo, lo que se hace en una de las técnicas cirugía a cielo abierto, que es la técnica retropúbica. También podría ingresar a través de la vejiga para hacer una técnica transvesical. Y también puedo ingresar, apenas paso el verum montanum por aquí, y dirigirme pegadito a la cápsula, similar a lo que se hace en la cirugía a cielo abierto. Y se hace cuando se hace una enucleación prostática con láser, que ya vamos a ver. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas de la cirugía? Es decir, que en estas 5 situaciones, cuando llega el paciente, la indicación es cirugía: retención completa de orina, hematuria, alteración de la función renal, infecciones urinarias recurrentes y falta de respuesta al tratamiento médico. Con un QMAC, ¿a qué consideramos falta de respuesta al tratamiento médico? Cuando el QMAC, que dijimos que debe ser más de 15 mililitros por segundo, es menos de 5 mililitros por segundo a pesar del tratamiento. La otra parte del tratamiento quirúrgico es la resección transuretral. Como ustedes ven, comenzamos a resecar parte de la glándula prostática. Esta es la glándula. Aquí vamos sacando y queda la cápsula, nada más. En la RTU bipolar, ¿sí? Es una nueva tecnología que utilizamos desde hace unos años, en los cuales se produce por la intensidad de la energía una vaporización prostática, permite resecar tejido y enviar anatomía patológica. Como ustedes ven, queda lo mismo que en una resección convencional. Y el láser para próstata. El láser para próstata está fundamentalmente basado en que el láser, al ingresar a los tejidos, vaporiza el agua que está en los tejidos, favorece el corte y la coagulación. Acá tenemos el láser KTP, que genera el láser verde, una tunelización prostática, y puede quedar un remanente de próstata. La enucleación con holmium es la que dijimos que ingresamos pegadito al verum montanum, fíjense, y permite la enucleación total de la glándula, que luego esos trozos van a parar a la vejiga, se hace una fragmentación y se retiran y se media la anatomía patológica. Y el tratamiento quirúrgico, la adenomectomía. La adenomectomía, que saca la glándula completa, ¿sí? Que puede ser retropúbica, o dijimos, o transvesical. La mejoría clínica es en el 80 al 99% y en el 100% de los casos hay eyaculación retrógrada. ¿Cuál es la conducta frente a un paciente según el índice internacional prostático o de síntomas prostáticos?